Bien, buenos días. Vamos a empezar con la clase. En los días anteriores pues habíamos visto, bueno, exactamente el día miércoles les mandé la teoría acerca de las superficies orientadas y el planteamiento de las integrales de flujo. Entonces, solo para quedar claro de lo que son las superficies orientadas, una superficie de, dada de la forma z igual a f de x, y, o bien g de x, y, la podemos orientar de dos maneras, ya sea por medio de un vector normal que vaya hacia afuera, por aquí hacia afuera, o bien por medio de un vector normal que vaya hacia adentro. Bueno, entonces para poderle dar esa orientación tenemos que plantear la función z igual a f de x, y o g de x, y como una función g mayúscula. Vamos a poner como g de x, y. Y esto pues va a ser igual a z menos la función g de x, y la pasamos a restar del otro lado. Bueno, entonces el vector normal ya lo vamos a plantear como el gradiente de la función g mayúscula dividido entre la magnitud de el gradiente de g. Bueno, entonces si la superficie está orientada hacia afuera, vamos a poner de esta forma, hacia afuera, entonces el vector normal vendría dado como, si es hacia afuera, la componente k va a ser positiva. Entonces esto nos queda como menos g de x de y menos g de y de j más k dividido entre la magnitud de g. Esto es igual a la raíz cuadrada, entonces acá, de 1 más g de x al cuadrado más g de y al cuadrado. Entonces este pues sería la orientación hacia afuera. Ahora si es hacia adentro, entonces el vector normal, en este caso la componente k sería negativa. Entonces nos queda g de x de y más g de y de j menos k. Esto que divide a la raíz cuadrada sería la magnitud de la función g mayúscula, que es 1 más g de x al cuadrado más el g de y al cuadrado. Bien, entonces esta pues sería la orientación que le podemos dar a las superficies. Por lo regular, las superficies cuadráticas más conocidas como la esfera, el cono, los paraboloides, eh, pueden ser orientados hacia afuera. La mayoría de esas superficies sería hacia afuera la orientación. Bien, entonces esto sería con relación a las superficies orientadas. Ahora para las integrales de flujo. Para las integrales de flujo tenemos siempre la superficie acá, z igual a f de x, y. Esto pues proyectado en el plano x y y. Vamos a poner acá la proyección R. Bueno, entonces hacemos pasar un flujo a lo largo de esta superficie. Hacemos pasar un flujo a lo largo de la superficie. La superficie pues tiene que tener una orientación, ya sea por medio de un vector normal orientado hacia afuera o un vector orientado hacia adentro. Bueno, entonces este flujo que pasa a lo largo de esta superficie viene dado por medio de un campo vectorial f de x, y, z.
este campo sería M de I más NJ más P de K. Bueno, entonces este pues puede ser un flujo ya sea de algún líquido, un flujo de algún campo eléctrico, un campo magnético. Esos podrían ser los ejemplos. Bueno, entonces nos piden calcular la cantidad de flujo que pasa a lo largo de esta superficie. Entonces acá pues más o menos particionamos esta superficie. Entonces acá viene F y acá viene el ds. Bueno, entonces este flujo que lo simbolizamos con este símbolo va a ser igual a la cantidad de flujo que va a atravesar esta superficie, y esto pues viene definido como el campo vectorial multiplicado, como tiene que tener una dirección, entonces F por N sería Fn, esto multiplicado por el ds o por unidad de área en este caso. Entonces este flujo acá pues habría que hacer la sumatoria de cada una de las particiones que tenemos acá. Esto pues se convierte en una integral doble a la hora de hacer la sumatoria, y el límite no lo vamos a poner más que todo porque no se va a ver bien con el lápiz que estoy utilizando acá. Bueno, entonces se convierte en la integral doble de f.n de ds. Si esto pues lo desarrollamos, entonces el flujo nos queda que es igual a la integral doble de f sería m de i, n de j más p de k, y n va a depender cuál sería la orientación de la superficie. Por lo regular, para las integrales de flujo, la orientación pues va con vectores normales hacia afuera. Entonces acá sería este f, pues lo vamos a dejar indicado como f. N es igual a, por ejemplo, si va hacia afuera, sería menos g de x de y más de menos, perdón, es menos, vamos a borrar, menos g de y de j más k, esto que divide a la raíz cuadrada, que multiplica el ds, sabemos que es igual a la raíz cuadrada de 1 más g de x al cuadrado más g de y al cuadrado por el diferencial del área. Si se dan cuenta, esta raíz con la raíz se tendría que cancelar, entonces el flujo ya nos quedaría el campo vectorial multiplicado, o el producto punto de menos g de x de y menos g de y de j más k por el diferencial del área. Esto pues sería con respecto a las integrales de flujo, que nos tenemos que recordar que esta pues es la que tenemos que utilizar. Veamos entonces este ejemplo. Acá nos piden calcular el flujo. Dice: sea F un campo vectorial, encuentre el flujo de F a través de la superficie dada. Suponga que la superficie está orientada hacia arriba y el campo pues es un medio de x cuadrado de y más un medio de y cuadrado de j más z de k. Esa es la porción del paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y z está entre 0 y 4. Bien, entonces tenemos que hacer la gráfica del paraboloide. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos la gráfica de este paraboloide. Dice que tiene una orientación de un vector normal que va hacia afuera, y como necesitamos la región que se proyecta en el plano x y y, que sería esta, a la hora de hacer z igual a 0, me queda 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta pues sería una circunferencia de radio
2. Entonces de una vez dibujamos acá la circunferencia. Bueno, esta sería nuestra circunferencia, que vamos a dibujar otra vez. Bueno, entonces tenemos acá nuestra proyección, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto para hacer ya el planteamiento final de la integral de flujo. Bueno, entonces necesitamos saber que z es igual a g de x, y. Esto pues es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, entonces el flujo, según lo que ya vimos, es igual a la integral doble de f.n de s. Bueno, entonces necesitamos n. N es igual, como es hacia afuera, sería menos g de x de y menos g de y de j más k dividido dentro de la magnitud de g de x. De una vez lo vamos a calcular. El g de x es igual a menos 2x, y g de y sería igual a la derivada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, sería menos 2y. Bueno, entonces planteemos n. N es igual a menos g de x de y menos g de y de j más k, y dentro de la magnitud de 1, o la raíz cuadrada, perdón, de 1 más g de x al cuadrado más g de y al cuadrado. Bueno, esto es igual a menos por menos 2x, me queda 2x de y, más o menos 2y, me queda más 2y de j, más k. Esto que divide a la raíz cuadrada. No lo vamos a escribir porque, según lo que vimos anteriormente, esta raíz se cancela con la raíz del ds. Bueno, entonces la integral de flujo ya nos queda que es igual a f punto n, que es menos 2x de y menos 2y de j más k, y dentro de la raíz cuadrada multiplicado por el ds, que es la raíz cuadrada de 1 más g de x al cuadrado más g de y cuadrado por el diferencial del área. Entonces la raíz con la raíz se cancela. Ya nos queda que el flujo va a ser igual a la integral doble f. Vamos a regresar acá. Bueno, f es un medio de x al cuadrado de y más un medio de y al cuadrado de j más z de k. Esto producto punto por el vector normal, que nos había quedado 2x de y más 2y de j más k. Como las raíces ya se habían cancelado, entonces ya solo nos queda por el diferencial del área. Bueno, entonces el flujo va a ser igual a la integral doble. Hacemos el producto punto acá, sería un medio de x cuadrado por 2x, se va el 2 con el 2, me queda x al cubo, más
un medio de y cuadrado por 2y, se va el 2 con el 2, me queda y al cubo, más zk por k, me queda únicamente z, por el diferencial del área. Bueno, entonces ya me queda que la integral de flujo es integral doble de x al cubo más y al cubo más z por el diferencial del área. Esto va a ser igual a la integral doble. Como esta pues es una integral en términos de solamente dos variables, entonces esta z la vamos a sustituir por la ecuación del paraboloide. Ya me queda x al cubo más y al cubo más z, que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, esto multiplicado por el diferencial del área. Bueno, entonces como ya tenemos que lo que se proyecta en el plano XY es una circunferencia de radio 2, entonces todo lo vamos a pasar a coordenadas polares. Aquí vamos a poner integral doble. Como sabemos de que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bueno, entonces x al cubo sería r al cubo coseno al cubo de teta, más y al cubo sería r al cubo seno al cubo de teta, más 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sabemos que esto pues es r al cuadrado por el diferencial del área. El diferencial del área sabemos que es r de teta. Bueno, entonces esto pues ya nos queda. Acá podemos, bueno, vamos a plantear los límites de integración. Como sabemos de que lo que se proyecta en el plano x y es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces r cuadrado sería igual a 4. Raíz cuadrada en ambos lados. Me queda que r es igual a 2. Y como es toda la circunferencia, entonces esto sería de 0 a 2pi. De tal manera que ya nos queda la integral doble. R sería de 0 a 2. Y teta sería de 0 a 2pi. Bueno, entonces acá me quedaría r al cubo por r, sería r a la cuarta coseno al cubo de teta más r al cubo por r a la cuarta del seno al cubo de teta más 4r menos r al cubo de r de teta. Bueno, entonces de primero pues tenemos que integrar con respecto de r. Bien, aquí esta r ya no va porque ya multiplicamos por toda la expresión acá. Bien, entonces pasemos a la siguiente línea.
a la siguiente hoja. Bueno, entonces ya nos queda la integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2. Como tenemos r al cubo multiplicado por coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta, o r a la cuarta, perdón, entonces acá lo vamos a poner como r a la cuarta que multiplica al coseno al cubo de teta más el seno al cubo de teta más 4r menos r al cubo de dr de teta. Bueno, entonces integramos con respecto a r, nos queda la integral de 0 a 2, aquí sería un quinto de r a la quinta, podemos evaluar de una vez de 0 a 2, multiplicado por el coseno al cubo de teta, más el seno al cubo de teta, más la integral de 4r, es 4 dentro de 2 sería 2r cuadrado, menos la integral de r al cubo sería un cuarto de r a la cuarta. Esto evaluado de 0 a 2 por el de teta. Bueno, entonces ya nos queda la integral de 0 a 2. 2 elevado a la quinta es 32 quintos del coseno al cubo de teta más el seno al cubo de teta más 2 al cuadrado es 4, dentro de 2 multiplicado por 2 sería 8. Aquí no sé qué se movió. Entonces sería 8. Menos 2 a la cuarta es 16. Dentro de 4 me queda 4. Todo esto multiplicado por el de teta. Bueno, entonces simplificado me queda integral. Integral de 0 a 2. Aquí sería 32 quintos del coseno al cubo de teta más el seno al cubo de teta. Aquí sería más 4 por el de teta. Bueno, este coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta, haciendo una sustitución, pero esto pues lo vamos a evaluar en el simbolado, y el resultado de esto nos queda que es igual a 0. Ustedes pues pueden verificar ahí utilizando su aplicación. Bueno, entonces ya nos quedaría aquí 2pi, la integral hasta 2pi. Entonces ya nos quedaría la integral de 4 de teta, sería 4 teta, evaluado de 0 a 2pi. Y el resultado o el flujo de esta superficie sería 4 por 2, me quedaría 8pi. Y esta pues es la solución para este ejemplo.